narrativo. Riesgo Narrativo es un programa dedicado al género de terror, con historias grotescas y un poco arabescas, a consideración del autor, escritas de la forma más imaginativa posible, enlazando pesadillas con miedos persistentes. Si quieren colaborar con el canal, manda tu historia o vivencia al correo que le dejaré en la descripción. Contáctame también a través de mis redes sociales. Y recuerda, cualquier parecido con la realidad no es una coincidencia. Riesgo Narrativo. La siguiente historia es creada por Francisco Jonathan. Gracias por tu escrito entre el horror de lo real y la locura. Corren el riesgo de escuchar Dan. Se piensa que las personas escépticas suelen ser gente de ciencia, sujetos de hechos comprobables y métodos firmes. Pero todo eso termina cuando te encaras con la mayor prueba de lo incomprensible. De aquello, por más que nos esforcemos por desentrañar el misterio, solo se halla una verdad incompleta. Solo pesquisamos hallazgos que se encuentran en hilos de seguimiento con décadas de búsqueda. No por nosotros, sino por nuestros predecesores que se sentían angustiados por eso que no comprendían. Personajes que no les importaba batirse de mierda y sangre e ir en contra de lo que es popular y ya establecido, para encontrarse con aquello que al final sigue siendo un misterio. De estos casos hay miles, y aunque la exploración del universo y las profundidades del mar acaparan los enigmas más grandes para los científicos, en mi plano profesional he encontrado enigmas mucho más oscuros y bizarros. Tratamos de defendernos de eso ante el mundo, tomando una posición de un saber omnipotente que solo escurre en la cultura y en la ciencia. Y es ahí donde nosotros solo flotamos a la deriva, en este mar de lo absurdo de nuestra existencia, armados con los limitantes de nuestros sentidos, de nuestra percepción y pensamiento, a lo que llamamos razón. Al final creo que todos preferimos un sistema de creencias que sirve como salvavidas en este mar de incertidumbre. Maximiliano es mi nombre, y he seguido el recto camino de la ciencia médica, de tesis e hipótesis comprobables, hasta que apareció él aquel día donde todo lo que sustentaba mi creencia se vio derrumbado por fenómenos que hasta la fecha no puedo tejer con la práctica de la razón. A mis entrados años es poco lo que llega a sorprenderme, la experiencia de la cual mi práctica psiquiátrica nutrió por tanto tiempo mi saber, se vio herida por la extrañeza de la fantasía del otro yo, que rara vez chasque la boca para reprochar un sentir de lo cual no haya podido tratar. Esta vez me vi obligado a hacerme a un lado al ver al tren de lo inexplicable venir en dirección mía. O eso creía, al trabajar con personas las cuales mantienen un padecimiento invisible al ojo despistado, inclusive para grandes profesionales. Me creía como el gran representante en mi campo, alguien conocido y destacado por mis colegas en el ámbito de la psicopatología. Términos como trastornos, locura, realidad eran el pan de cada día, y después de escuchar delirios creados con las más sofisticadas herramientas fantasiosas y reacciones del cuerpo, podrían confundir a cualquier veterano del campo. Pensé haberlo visto todo. A mi ojo no se le escapaba nada. Siempre acompañado de mi gran preparación, lograba desanudar el misterio y clasificar las extrañas reacciones formadas por la mente. En su mayoría se trataban de lesiones, traumas y reacciones de conversión muy legítimas. Hasta que apareció Dante, el caso que jamás pude resolver y que me sumergió en el campo de la incertidumbre en una dimensión fuera de la licencia de ciencia y fuera de lo natural. Dante, o Dan, como él prefería que lo llamara, apareció un viernes por la tarde. Vestía de manera andrajosa y descuidada. Su desaliento hacía imaginar que provenía de la calle. Recordemos que la indigencia es el reflejo de la negligencia de la sociedad. Pero ese no era su caso. Dan venía de buena familia, de apellido distinguido con buena reputación. Adinerado y por la forma de contestar a mis cuestionamientos, de un alto grado de comprensión e intelecto. Era alto de aproximadamente un 80 o tal vez más. Su cabello era rubio de un dorado solar. La piel blanca y llena de marcas de suciedad por todo el cuerpo.
El descuido de su alineo me intrigó mucho. Era como porcelana de la más cara, abandonada, como un diamante en bruto perdido en una mina. Recuerdo sus ojos azules en aquella mirada que reflejaba ausencia total y un movimiento paranoico en busca de quién sabe qué. Era como si él no estuviera ahí, solo habitaba en un espacio como un envase hueco. Y sin importar que él contestara en tiempo y forma a todas mis preguntas, estoy seguro de que él no estaba ahí. Era como un autómata preparado para decir cualquier cosa que se le preguntara. Ese primer encuentro con Dan fue el inicio de lo que catalogo como locura en su viva y magra expresión. El motivo de su consulta fue porque padecía de complicaciones oníricas, es decir, complicaciones de sueño. Él decía que no debía dormir. Esa expresión me llamó mucho la atención, ya que se encontraba en el orden del deber, de la influencia de lo que tenía que hacer. Pero aún no comprendo para quién. Él prosiguió. Contaba que cada vez que su cuerpo dormía, esas cosas lograban acercarse más. Que ellos querían tomar su cuerpo, que ya lo habían hecho con muchos seres humanos. Él narraba que ellos convivían con nosotros desde el origen del todo y que se alimentaban de nuestro miedo y carne hasta que se apoderaban del cuerpo. Entonces empezaban una especie de gestación larvaria, hasta que lo tomaban todo y dejaban tan solo un trasto vacío que ocupaban como un vehículo para acechar a su nuevo bocadillo. ¿Por qué quieren apoderarse de nosotros? ¿Qué es lo que son?, le pregunté. En eso consiste el juego, me respondió. Ellos disfrutan torturar a su huésped, burlarse de nosotros es su pasatiempo. ¿Con qué fin?, reiteré. Dan respondió rápido y preciso. Nunca has escuchado hablar del infierno. La facilidad con la que objetaba mis cuestionamientos y al no querer hablar más de eso me hizo alzar mi interés por este nuevo caso. Al pensar qué elementos podría construir un delirio tan omnioso, castigador y perturbador, me astillaban la mente. Me preguntaba, ¿qué debe pasar una persona para caer en este estado de locura tan torturador? Entonces reafirmé una vez más. Dan, el infierno de cada persona es único. Y hasta ahora conozco muy poco del tuyo. Y así fue como terminó nuestro primer encuentro. En un primer momento, y casi al terminar esa primera sesión, estaba seguro de lo que acontecía y con la seguridad de mi experiencia estaba ante un caso de esquizofrenia o psicosis. Tal vez algo posicionado entre el límite de la razón, donde aún podía traerlo de vuelta. Estaba seguro de que se trataba de un delirio muy bien construido. Por eso no podía terminar con un diagnóstico tan plano y mucho menos a saber que no presentaban ningún otro síntoma. No había ninguna otra complicación de adaptación, lenguaje o para entablar relaciones interpersonales, planteé en un primer momento. Guardé mis comentarios y decidí continuar las sesiones que avecinaban, sin siquiera imaginar que eso me llevaría al límite de mi cordura. Y así fue como entablé una relación terapéutica con Dan. Él en cada sesión narraba los sucesos nocturnos de sus vivencias. En un principio las narraciones eran cortas y tajantes, llenas de resistencias, como usted lector puede vislumbrar. Con el transcurso de las sesiones y gracias a mi experiencia, logré profundizar con él. Empecé a entender la composición de sus terrores nocturnos. O eso pensé. Las piezas del rompecabezas tenían puntos que sustentaban su delirio. Dan creía que si él llegase a dormir, proveía de una ruta por la cual entes en forma humanoide se acercaban tratando de someterlo a un estado de horror indescriptible. Era alimento, disfrute de esas cosas, y una vez vencida la voluntad de su anfitrión, lo habitaban y devoraban en una especie de simbiosis parasitaria. Al terminar tomaban el cuerpo y lo utilizaban para acercarse a sus nuevas víctimas. Dan describía estos entes como sombras que adquirían formas humanas para hacer un primer contacto, pero carecían de humanidad. Eran seres morbosos y retorcidos que estaban más allá de la imaginación humana. Dan sostenía que una de esas cosas la había confesado que han estado con nosotros desde el origen de los tiempos, y que aunque no sabía cuál era su provenir, eran tan viejos como la tierra, que algunos tenían miles o incluso millones de años, que nos criaban como cerdos esperando el matadero, que siempre se han alimentado de nosotros y era una exquisitez horrorizar al animal antes de acabar con él.
Sus narraciones siempre carecían de afecto, o eso aparentaba. Relataba en un tono muy aplanado y sin expresiones, como si a mitad de la historia Dan ya conociera el final. La sexta sesión fue en suma desgastante, ya que Dan llegó al consultorio en un estado absoluto de frenesí y desesperación. Lo que me narró en ese momento me contagió de su horror. Dan me contó con ojos desorbitados que se había quedado dormido a eso de las 2 de la madrugada, que su cuerpo no logró aguantar más. Entonces comenzó su relato. Me encontraba en mi habitación, recostado en la cama con la ventana abierta. Las cortinas danzaban con el viento frío de la madrugada. Me levanté y miré hacia afuera. Era una noche que contenía un color rojizo crepuscular, con manchones sepias, como las películas viejas. El cielo estaba despejado y la luna aún alumbraba el paisaje. Todo parecía muerto, o en un reposo absoluto. El silencio cortaba la paz del hogar. Era un acto perturbador. Era como estar en un retrato o una pintura antaña, desquebrajada y obsoleta. De un momento a otro un escalofrío recorrió mi cuerpo decadente, flaco y frágil. Mi piel se erizó. No veía nada en la penumbra de esa escena. No sentía nada, pero inexplicablemente el terror escalaba lentamente por mis pies. Fue ahí donde aquello se presentó, pero ya no refugiado en la oscuridad de la noche, como era de costumbre, sino frente a mí. Al momento mi cuerpo quedó paralizado por el terror que esa cosa me producía. Eso parecía excitarlo. Esa cosa reía y me veía sonriente con una arcada tan grande que no se asemejaba a nada que hubiera visto antes, ni siquiera en la imaginación de los grandes escritores de terror. Entonces se me acercó un paso que parecía más una zancada. De un lugar a otro, traté de huir, pero me encontraba paralizado. Por más que le ordenaba a mis pies moverse, era como si estuvieran clavados en la madera del piso. Entonces di otro paso y se colocó detrás de mí. No quería mirar, pero se presentó ante mí una extraña necesidad perversa por ver y encarar lo que me acechaba. Entonces lo vi. Las palabras no son suficientes para describir qué es lo que había a mis espaldas. Era una mezcla de carne viva y plumas, colmillos largos y puntiagudos, dentro de algo que parecía un pico negro formado por costras de sangre. Tenía decenas de ojos que parpadeaban y miraban en todas direcciones. Me apresó con lo que puedo describir como tentáculos rígidos y corpulentos, como largas extremidades carentes de piel, y escurrían una sustancia sanguinolenta y fétida de lo que parecían falanges. Yo no podía entender nada. Solo deseaba poder terminar con tal suplicio. Inclusive supliqué en mi mente que terminara conmigo. Eso acercó su cuello o lo que fuera y acercó esa cara llena de ojos y dientes que goteaban salina amarillenta que me hizo pensar en pus. Para ese momento mi voluntad se había roto y solo esperaba el fin. Esa cosa centró toda su atención en mí y rió con tal fuerza que sentía que mis tímpanos iban explotando. Producía un sonido gutural, como si varias voces radicaban en una misma. Fue ahí donde, haciendo uso de toda mi fuerza de voluntad, rogué porque acabara todo. Se produjo un silencio y susurró con una voz profunda: «Oh, dulce y frágil mascota, aún no te he acabado de engordar. Solo yo decido cuándo ponerle fin a tu efímera vida». Esa cosa debió de ver dentro de mis ojos que estaba dispuesto a tomar cualquier salida para huir de ese bizarro final. Aún no sé cómo lo hacía, pero esa cosa podía leer mis pensamientos. Entonces la entidad continuó: «Ni se te ocurra atentar contra mi merienda, o realmente sufrirás. Nosotros, los verdaderos terrestres, somos sus verdaderos dioses. Ustedes solo existen porque nosotros se lo permitimos. Y aunque nuestra dieta no se basa en su dulce carne y terror, preferimos hacerlo porque nos divierte mucho». Dan comentó que al despertar se encontraba abatido en su orina, resultado de aquella espeluznante pesadilla, que aquel encuentro desató un horror inimaginable y por más intentos que realizó para atentar contra su vida, el terror del recuerdo de aquellas palabras tan serias le impidieron actuar. Antes de cerrar la sesión,
Traté de contener la angustia de Dan, pero pienso que mis esfuerzos eran en vano. Al estar en la transición de pasar a un estado del cual no sería posible traerlo de vuelta. Aquello que comúnmente se le llama locura. Esa noche al llegar a mi morada, a eso de las 10 de la noche, aún seguía pensando en las palabras de Dan. Su relato iba y venía en mi mente, jugando a las interpretaciones. Era como tratar de recrear una película y tratar de entender el mensaje entre líneas. Eso me puso a pensar en la muerte, en su significado, en su rostro multiforme, en el sufrimiento y el dolor que lleva a una persona a tomar el suicidio como medio de escape. Las ideas rebotaban de aquí para allá. Pensaba en la angustia de perder o perderse, de nunca más reencontrarse. Recordé a mi esposa. De una manera nostálgica y sin previo aviso, una tristeza despertó las ganas de llorar como un niño. Pensaba en mi fragilidad, en la fragilidad del ser humano. Esos pensamientos se embestían con fuerza en mi mente y me dije a mí mismo: ¿cuándo fue la última vez que el retrato de un paciente me perturbó de tal manera como ese día? Las personas llegan a creer de manera férrea que un médico no puede enfermar, o que el dentista no puede padecer de la dentadura, o que un abogado no debería ser una víctima de las injusticias de la ley. Incluso mis colegas portaban una bandera de una vida sin perturbaciones. Nada más alejado de la realidad. Creo yo, tienes que dejar de ser humano para no angustiarte con relatos así. Tendría que ser un monstruo para no sentir el dolor de otro. Mientras mis pensamientos rondaban la habitación, algo interrumpió de manera violenta mi fantasear. Era algo que se sentía como incomodidad. De un momento a otro mis sentidos se activaron en la negrura de la habitación. Un momento de ansiedad avecinado por algún peligro, y sin previo aviso los restos fragmentarios que quedaron sobre el relato de Dan se hicieron presentes. Mi imaginación dio rienda suelta en lo que puedo describir como un momento de pánico. Veía esa cosa en mi mente. La desesperación se apoderaba de mí y al igual que un niño me cubrí con la manta hasta la cabeza, como si fuera una especie de fortaleza que ahuyentara los horrores de la oscuridad. No recordaba cuándo fue la última vez que algo así me perturbó tanto para mantenerme en vela. Por alguna extraña razón, temía la parte más oscura de la habitación. Era como si algo, tal vez aquello que figuraba en mi mente por el relato de Dan, me esperase con toda la paciencia del mundo. Yo solo imploraba que amaneciera. El conjunto de ese estado de hiperalerta y la incomodidad que radiaba en mi habitación lograron echarme de ahí, y fui a buscar refugio en mi templo de conocimiento. La biblioteca que tanto tiempo había cultivado siempre me daba cobijo en tiempos de cólera. Me senté y miré el portarretrato que estaba en mi escritorio. Esa foto siempre fue mi favorita. Al ver a mi esposa con esa mirada tierna y ese pelo que tanto me fascinaba, me trajo a la mente la belleza de su recuerdo. Eso me relajó unos minutos y decidí brindárselos a mi respiración que se mantenía agitada. No podía creer que algo así estuviera pasando. No podía recuperar mi equilibrio para llegar a la cama. Al ver la hora noté que ya pasaban las 2 de la madrugada. Llevaba poco más de 2 horas tratando de sobreponerme a esa sensación. El recuerdo de mi esposa, Carol, era el único escudo que me protegía de la idea de salir de mi casa y alojarme en un motel. A la mañana siguiente, mis manos viejas y arrugadas aún temblaban. Al verme al espejo noté algo raro en mi mirada. Era como una ausencia, como si por alguna razón me hubiese desconectado de todo por un rato y quedara en sintonía del ruido blanco. Pensaba en muchas cosas y me avergonzaba la reacción que tuve por la noche. Decidí poner punto final a estas fantasías que martillaban mi conciencia. Tomé una ducha y me propuse dejar todo este malestar alojado en el olvido, o eso estaba intentando. Antes de subir a mi auto, miré de reojo y con sigilo la ventana de mi habitación, que se encontraba de frente al garage, en busca de algo oculto que tal vez estuviera mirando. El cómo me iba, para planear su siguiente jugarreta de terror. No distinguí nada más que un par de aves que jugueteaban cerca de las plantas de resolana que ornamentaban la fachada. Al llegar al instituto, noté que era muy temprano. No tenía actividades o pacientes programados para esa mañana. Decidí tomar un poco de café en la sala de descanso, en un intento por alejarme de esos pensamientos que me habían golpeado la noche previa en mi hogar.
Tenía la noción de que mi buena apariencia de paz se había consumido en la noche. Me sentía agotado y pesimista. Fue ahí cuando mi apreciado colega entró y se sentó junto a mí. Le pedí unos minutos para narrarle un caso. Él accedió muy amablemente y prestó atención. Brandon era un colega del instituto, compañero y amigo muy cercano que al igual que yo compartía un interés firme por los misterios de la mente. Ese viejo amigo compartía una edad y experiencia muy similar a la mía. Era mucho más bajo que yo, pero eso era plenamente compensado por un gran intelecto y tenacidad en su carácter. A ambos nos enlazaba un vínculo íntimo que nos permitía tener la confianza de compartir hipótesis y experiencias profesionales sobre los casos más trascendentes del instituto. Pensaba contarle los sucesos que me habían acongojado la noche previa, pero no lo hice, ya que la vergüenza que inundaba mi ser a la crítica de otro de mi quehacer como terapeuta no quería que fuera afectado más. Además, se trataba de diseccionar el caso, no mi vida personal. Me avergonzaba el hecho de regresar a supervisiones donde tu tejer es reemplazado por el de alguien más. Empecé a relatarle el enigmático caso de Dan. Le conté cómo había llegado y cuál era su padecimiento de manera meticulosa. Noté que los ojos cafés de Brandon me miraban fijamente en busca de mis reacciones. Sentía cómo su mirar me atravesaba. Cuando terminé de relatar lo sucedido, suspiró y me dijo: «Amigo mío, nos conocemos desde hace mucho tiempo, y bajo ese pilar tengo la confianza de decirte, deja este caso si te ha perturbado tanto. No me malinterpretes, nunca dudo de tu magnífica experiencia. Es solo que hay cosas que no pueden afectarnos más que otras». Cuando me dijo eso me congelé. Era como si hubiera leído mis facciones o tal vez en mi discurso hubiera notado la desesperación y el miedo que deseaba ocultar. «Colega, hay pacientes que no se pueden ayudar. Es preferible dejarlos en su oscuridad donde se sienten más cómodos. Mejor que otros, nosotros sabemos que hay puertas que es mejor mantener cerradas por el bien de todos. Hay sujetos que les toca el infortunio de ser la carne de carroña y es preferible dejar que ellos se consuman en su locura antes de propagarla como una peste». Sus palabras retumbaron en mi ser. Brandon me había leído tan claramente y yo no supe qué contestar. Solo lo miré con ternura y le agradecí por la escucha. Tocó mi hombro en símbolo de amistad y apoyo. Me miró y sonrió. Antes de salir por la puerta de la sala de descanso, se detuvo y dijo: «A esta edad, viejo amigo, yo prefiero vivir con tranquilidad. A ese paciente tuyo yo lo he visto salir carcajeando y su mirada no me refleja humanidad alguna. Ten cuidado». Esas palabras me quemaron como hielo seco. Pensé qué tan patético o poco profesional tuve que haber aparentado para dejar que mis emociones nublaran mi juicio. Qué error cometí para que mis sentimientos se presentaran a flor de piel y perder mi traje de psiquiatra en la angustia transferida. En cuanto salió Brandon por la puerta, me levanté de la silla. Una imagen de algo oscuro y con sed de sangre se presentó ante mí. Era un diseño estático de quién sabe qué. Me producía asco y repulsión. Cerré los ojos y sacudí mi cabeza como en un intento por desalojar esa imagen. Creo que al final lo conseguí. La tarde restante en el instituto fue bastante productiva. Atendió unos casos y sostuvo una plática sobre la transferencia psicótica, un tema de investigación que se me había asignado. Cuando lo noté, ya eran las 7 de la tarde. Me disponía a salir en dirección a mi domicilio. Subí a mi vehículo y coloqué mi música favorita para relajarme. Pensé en Carol. Noté que últimamente recurría a su recuerdo como una herramienta contra mi angustia. Sentí un poco de hambre y me dispuse a conducir por la gran avenida, hasta parar en un restaurante que daba la impresión de estar bastante animoso. Me estacioné y descendí. El lugar era muy sofisticado. Familias de buena calaña terminaban sus días laborales comiendo y conviviendo. Eso me puso un poco incómodo por el hecho de que no encajaba en la sincronía del lugar. Pero decidí quedarme. Ordené arroz y carne en compañía de un vino tinto. Las luces del lugar destellaban en un amarillento y viejo color, pero con un toque muy elegante. Tardé bastante en comer como de costumbre. Mi lento masticar crujía una y otra vez mientras veía cómo familias enteras dejaban el hogar en una mezcla de chillidos y gritos infantiles y el murmurar de los adultos.
Al percatarme del tiempo miré la hora y noté que eran más de las 10:30 de la noche. Sabía que tenía que regresar a mi morada, pero la idea me producía nerviosismo. No quería estar ahí después de aquella noche. Contemplé la idea de ir a un hotel hasta que desapareciera esa sensación. ¿Pero qué estás pensando, Maximiliano? Una voz surgió en mi interior en forma de pensamiento que decía: tú eres fuerte, no dejes que te consuma el delirio de aquel paciente. Es eso, solo un paciente. Cuando me dirigí al hotel, cambié de opinión por esa voz y decidí encarar aquel miedo. Me dirigí hacia casa. Cuando entré por la reja del garage y salí, miré con asombro y angustia la fachada de mi hogar, que tiene un aspecto siniestro y tétrico. Era como si el juego de sombras y luces le dieran vida a la casa. Una vida maldita. Estuve a punto de abordar la misión, pero esa voz cargada de ternura de Carol me dijo: tú puedes, amor, yo estaré a tu lado. Eso me llenó de valor e introduje la llave en la cerradura. Abrí la puerta con precaución, como si adentro guardasen peligros que atentaran contra mi vida. Pero no hallé nada, solo la calma de mi humilde morada y un olor peculiar a humedad. Me apresuré por encender la luz para ver con claridad, y al conseguirlo eché un vistazo a mi alrededor. Todo estaba tal y como lo había dejado por la mañana. Dejé las llaves en una mesita de centro y me senté en el sillón. Mis sentidos estaban tan afilados en busca de cualquier ruido o sombra que desataran el pánico. Pero nada, me encontraba solo. Esa idea me reconfortó y al mismo tiempo me alteró. Subí a la habitación con lentitud y sigilosamente. La frente me sudaba y el líquido se escurría en gotas que caían en los peldaños de la escalera de madera. El palpitar de mi corazón trotaba. La oscuridad de ese pasaje me hizo arrepentirme de no haber colocado un apagador en la parte de abajo de las escaleras. Al llegar al pasillo de las habitaciones, presioné el apagador y todo se iluminó. Solté un suspiro de alivio al ver que nada anidaba en esos lugares. Entré a mi habitación con cautela y miré por todos lados. Estaba totalmente solo. Entré al baño a asearme antes de acostarme. Me vi en el espejo y me dije que debía recuperar el control. Ya en mi habitación, me coloqué en la esquina de mi cama, a espera de que algo ocurriera. Pero nada. Todo eso solo habitaba en mi mente. Me recosté y prendí el televisor para dar la sensación que no estaba solo. La noche fue tranquila, con un dormir placentero, sin ninguna perturbación. Al despertar por la mañana ya eran las 7. Me despabilé y busqué a tientas mi calzado. Tenía la inquietud de que mi sueño había sido muy intenso, pero no había ningún rastro fragmentario que seguir. Era una sensación de que se me había olvidado algo importante. Me persiguió por un tiempo, pero después desapareció. Se sentía bien, y había caído en cuenta de que mi pasaje de pánico había desaparecido. Eso me reconfortó. El resto de los días no experimenté ningún tipo de alucinación o pesadilla. Solo cada vez que me despertaba tenía la sensación de que mi sueño era importante, pero no había ningún vestigio que reanimara mi recuerdo. La siguiente y última sesión con Dan me llevó al límite de mi ser. No sé si atribuirlo a mi conciencia que sufría un sesgo de paranoia y locura a raíz de una noche en mi morada. No sé si la idea de seguir profundizando con Dan o inclusive el temor de que él relatara otro de sus pasajes que tanto me habían perturbado me llevó a experimentar tal extremo de terror. En la última sesión, Dan estaba demostrando un comportamiento peculiar. Se presentó con un alineo que no había tenido desde que comenzamos su trabajo terapéutico. Esta vez vestía muy formal y estaba en exceso pulcro. Aquel Dan que hasta entonces no había mostrado ninguna mejoría ahora parecía otra persona. Él no narró sus vivencias nocturnas como había estado ocurriendo en las sesiones previas, sino por el contrario, parecía bastante lúcido y bien descansado. Un silencio cortaba el ambiente. Entonces yo comencé. Hola Dan, ¿cómo te encuentras? Noto que estás muy elegante. Cuéntame, ¿cuál es la ocasión? Dan sonrió y me miró con ojos llenos de alegría malvada. Su mirada buscaba algún indicio de no sé qué en mí. Respondió: Ninguna en especial, Doc. Creo que mi tiempo como mortal ha terminado. Esos sucios andrajos ya no van conmigo ahora. Debo de estar a la altura de lo que acontece.
No lograba descifrar lo que se refería, y volví a preguntar. No me queda claro, Dan. ¿A qué te refieres con tiempo como mortal? Él respondió. Sí, Doc. Pensé que después de vivirlo usted entendería mejor que nadie que no hay escapatoria. Solo queda disfrutar de los placeres banales, ¿no cree? ¿No se ha dado cuenta? Ellos están de cacería. Sus ocurrencias no eran del todo claras, pero la risa dibujada en su boca insinuaba una maldad perversa que solo él conocía. Mientras me miraba, se arrancaba la cutícula de las uñas hasta que empezó a sangrar de los dedos. Por más calmado que aparentaba estar, su lenguaje no verbal era de tensión y de autoflagelo. Me dio la impresión de estar ante una decisión de la conciencia. Su rostro, habla y sus respuestas eran normales, mientras que sus acciones autómatas del cuerpo reflejaban tensión y desesperación, como si Dan estuviera preso en su cuerpo y algo más controlara su voz y gestos faciales. Ese comportamiento me puso incómodo. Él continuó. ¿Qué pasa, Doc? Me da la impresión de que está muy tenso. ¿Algo lo incomoda? Dan no dejaba de reír mientras me miraba. Esa sonrisa me daba la impresión de que era una burla a mi persona. No tema, Doc. Solo vengo a despedirme. Y a darle un mensaje. Al escuchar despedida sentí un alivio. Mi martirio terminará pronto, pensé. ¿A qué te refieres, Dan? ¿Ya no piensas continuar con tu terapia? No hemos hecho gran avance. ¿Qué pasó con esas vivencias nocturnas? Nada, respondió Dan. Están por terminar. He logrado ver dónde radican y sé que nadie puede ayudarme. ¿Qué puede hacer un ser humano en contra de demonios? De dioses que se mueven en un plano incomprensible para los humanos. ¿Sabe, Doc? Carol logró persuadirlos, pero ahora que ellos lo han notado no estoy muy seguro de que pueda eludirlos. Nadie puede. Al escuchar el nombre de Carol, un sentimiento compuesto por una mezcla de enojo y terror me escaló. ¿Cómo Dan había podido saber de mi esposa? Sabía que era un asunto peligroso. Un paciente psicótico me investigaba. Y eso podía tener un desenlace trágico. No sé si él lograba leer todas mis reacciones, pero me había colocado en jaque. En un intento por recobrar el control de la sesión y no revelar que estaba en una suma angustia, respondí. Dan, no sé a qué te refieres con Carol. No conozco, la tienen cautiva en aquel lugar, me interrumpió Dan. Ella sufre como miles más. Los tormentos a los cuales es partícipe son indescriptibles. Al ir narrando, su sonrisa se ensanchó más, como si disfrutara el terror y la incomodidad que me producía su presencia. Continuó. Esa montaña llena de afilados peñascos y tierra suelta es un lugar adecuado para su prisión. Su voz empezó a cambiar de manera repentina. Empezó a sonar oscura y gutural. Ningún socio humano puede llegar. Y si nos encontrara sería lo último que haría. Usted lo ha visto, Maximiliano, pero el horror de recordarlo lo obliga a olvidar cada mañana. Es mejor así. Detesto la carne vieja y arrugada. Los humanos tan viejos como tú no son un reto para nosotros. Se quiebran muy rápido y convalecen de igual manera. Escucha, asqueroso humano. Estaba completamente paralizado por la narración de lo que alguna vez fue Dan. Ahora lo que habitaba en él era perverso y osado, sin humanidad. Estaba envuelto en la oscuridad que emanaba esa cosa que de alguna forma vestía el cuerpo de Dan. No podía moverme, ni siquiera podía articular una palabra por el horror que me producía. Aquella cosa que parecía Dan se levantó de su asiento y caminó lentamente hacia mí. No logro comprender si fue mi imaginación o el terror, o si inclusive si fue real lo que vi ese día. Pero con cada paso acercándose, su cuerpo se iba transformando en una especie de ave descarnada con algunas plumas. Un pico chato y grueso hecho de una especie de costras de sangre que daba la impresión de la lava cuando se está endureciendo, el cual reemplazó la cara de lo que alguna vez fue Dan. Había ojos, muchos ojos que parpadeaban y miraban rápidamente en todas direcciones. De aquel pico surgían filas de dientes agudos que se hicieron notar cuando esa cosa lo abrió,
escurrió una mezcla amarillenta de saliva y pus. Lo que alguna vez fue su cuello crujía como cuando se rompen los huesos. Se alargaba retorciéndose hacia arriba y debajo de una manera compulsiva. Su tamaño incrementó al doble o tal vez más. Su torso rechinaba al retorcerse. Lo que eran sus manos ahora parecían una especie de cuerpos de serpientes largas como pitones que habían sido descarnadas, dejando a la vista músculos y tendones que terminaban en aguijones ponzoñosos que derramaban un líquido pegajoso. No podía creer lo que mis ojos veían. Pensé que era mi final, y si la muerte no era el último acto seguro, la locura me encontraría. El tiempo se había parado ralentizado. Era como ver en cámara lenta cómo esa cosa se acercaba un paso a la vez, con lo que parecían pezuñas. Era un cuerpo totalmente desproporcionado. No sabía cómo podía mantenerse en pie. Cuando por fin llegó a mi lugar, estaba petrificado. Esos ojos me veían y esa cosa continuaba sonriendo. Alargó más lo que parecía aquel cuello negro y rojizo de carne putrefacta. Colocó aquel pico al lado mío. Lo abrió y dijo con esa voz distorsionada y gutural: No hay nada que puedas hacer por Dan o por Carol. Tú ya los has visto, humano. Tú sabes de los sufrimientos que podemos desencadenar en ustedes. Recuerda tus sueños y piensa qué es lo que puedes hacer. Nada. Solo están a nuestra merced para divertirnos y alimentarnos. Son animales estúpidos y frágiles. Cuando terminó de decir eso, abrió más lo que parecía ser su pico, y de él emanó un sonido que me derrumbó. Era la voz de Carol, que me decía: «Nos veremos pronto, amor». Sentía que mi alma escapaba de mi cuerpo y caí de rodillas al suelo. Esa cosa sonrió más en una arcada bizarra. Me miró y dijo: «¿Qué le pasa, Doc?». El cuerpo de Dan había regresado a la normalidad. Se puso de pie y se dirigió a la salida del consultorio. Me dio una última mirada y carcajeando dijo: «Nos vemos en sus sueños, Doc». Yo, aún de rodillas en el tapete del suelo del consultorio, quería gritar de terror, pero no salía nada de mi garganta. Era como una congestión, un nudo de mucosa que impedía que salieran mis palabras. Fue ahí donde la viva experiencia de todos los sueños que no había podido recordar se hicieron presentes en mi mente. Cada hilo de aquellos sueños que se habían alojado en el olvido ahora estaban tan nítidos, tan frescos. Ese recuerdo me alteró tanto que no pude más y con un esfuerzo sofocante, un grito horripilante surgió de mi garganta y se escuchó por todo el instituto. La desesperación al recordar esos sueños atroces, aquella montaña de afiladas piedras y tierra suelta, donde yacían presas las almas de miles, me horrorizó. Y, por más increíble que suene, eran más horripilantes que aquella cosa que se presentó a través de Dan. Riesgo narrativo. Sigan en sintonía para los futuros riesgos del canal. Nos despedimos y recuerden, cualquier parecido con la realidad no es una coincidencia.